Bueno, ¿qué podrían ser otras? ¿No? Por ejemplo, si Ceci nos dice, pues es que Nemesio estuvo aquí, ¿cómo pues va a tener amor frente a un lugar y una gente que él no conocía? Pero puso orden. Tiene razón, a lo mejor él no veía muy claro, muy tan amplio la situación, hasta que tenía gente a su alrededor que le decía qué cosa. En un caso sería Esdras, ¿no? Perdón, sí, y Esdras. Pero ya me a veces los pueblos no solamente llegaban y invadían y destruían, sino también lo juntaban, ¿no? De la misma cultura, el arte o cosas que tenían. Entonces yo creo que por ahí pues, no destruyeron los autores escritos. Bueno, es una idea. Como vemos en algunos momentos hasta lo usan para traducirlo, ¿no? Claro. Entonces, porque ellos, primero que eran politeístas, creían muchos dioses y leer de otro dios no había problema para ellos. Entonces, por eso yo creo que no destruían todos ciertos documentos, ¿no es cierto? Cuando lo que José y tú nos estás diciendo es que Nehemías, bueno, se fue el pueblo a Babilonia, 50 años, y aquí hubo, dice José, algunos documentos, algunas personas, también como tanto con lo tuyo, de Esdras, un cuate que conoció la cultura propia de aquí, de los babilónicos, pero también se introdujo la suya propia de y que hubo documentos por ahí que a lo mejor escogieron y lo detuvieron. ¿Qué otras pueden ver? Porque son dos interesantes que se compaginan, ¿no? ¿Qué más puede ver? ¿Y qué esto puede suceder? Pero quiero decir que la Biblia no nos lo dice. ¿No es cierto? Pero tenemos que intentar hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que explicarlo. Porque eso viene todos los libros y con la temática que tienen. ¿Cuál fue el motor de que se escribiera estas historias, estas narrativas? ¿Con qué propósito también? Sí, por eso, ¿cuál fue el motor? ¿No? El objetivo, el propósito por el cual se escribieron de esa naturaleza, hijos. Aparte, podemos decir de las profesiones de esa época, el escriba, pues tenían que hacer todo eso, guardar, volver a transcribir el texto, tenían hasta sus rituales para transcribir, no era nada más de acá, tenían que hacer hasta de rituales. Por ejemplo, cuando encontraban la palabra de Dios tenían que usar una pluma nueva, no había sido usada. Claro. O sea, para ellos era muy importante poder transcribir, y era pues como una profesión, ¿no? Ahí guardar los textos, cuidarlos, transcribirlos, revisarlos. Era algo importante para la vida del escriba. Claro. Entonces yo creo que aunque fueron exiliados por ahí, creo que se los llevaron, o por ahí traían los escribas ese resguardo. Ahora, fíjate, para un poco darte más y poder, ya sea cargarle más cosas a lo que estás diciendo, o quitarle, porque tu idea es te queda poco a poquito. Quiero decir más. Fíjense, en Babilonia surge el libro de Daniel. Cuentan cosas del libro de Daniel. Y si ustedes ven el libro de Daniel, podemos decir, ¿habría templo en Babilonia? No estaba, porque el templo estaba aquí. La pregunta es si aquí hicieron templos. No. ¿Qué surgió aquí? Porque si José dice que había escribas y sacerdotes aquí, las sinagogas que surgieron. ¿Qué surgió la sinagoga? Perfecto. ¿No? Añadido a lo que tú estás diciendo es que había gente, a lo mejor no zancochada en su preparación, pero que se hizo cargo de esto porque lo otro lo dejaron acá. No es cierto, tenía que hacer algo alternativo a la situación, al contexto, al momento en el cual estaban viviendo. ¿No?
Entonces los escribas, por eso la confusión de los autores es, le dicen escriba y luego sacerdote, porque no sabían qué era concretamente, ¿no es cierto? A lo mejor era de los dos para muchos, ¿no? Porque él acá se la vivió siempre hablando de la Biblia, ¿no es cierto? U otros dicen que no, que Esdras estuvo aquí, de aquí preservó los escritos, porque cuando lo leyó Esdras, dice Nehemías, ¿no? Que todo el mundo estaba llorando, porque entonces quiere decir que aquí no había nada. Entonces no podían haber leído antes el texto bíblico, ¿no? Sería otra idea, ¿no? ¿Cierto? Sí, José. En el versículo 9, precisamente le da las dos cosas. Dice Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas. Les está diciendo que era sacerdote, pero era escriba. Sí, claro. Y en el caso de Nehemías, dice gobernador. Sí, pero ahí está la cuestión. La idea es que los que escriben, porque tenemos que ser ciertos que no lo escriben bien, ¿no? Está hablando de otras personas de Nehemías y de Esdras, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que decir que no sabían estos autores que eran, y no nos dice nada si estaban aquí o estaban acá. Pueden ser las dos cosas, no, puede ser solo una. La idea es que eso hay que investigarlo. ¿Sí me entienden? Porque eso, tan solo eso, le puede cambiar completamente nuestra interpretación del texto. Ese detalle que tú encontraste, ese detalle, por así como dice Juan Estado, ¿no? Que Dios está en los detalles, ¿no? Y esto nos puede dar luz a muchísimas cosas que el mismo texto nos dice. Podemos explicarlo claramente lo que el texto nos trata de decir. Tanto en Esdras y en Nehemías. ¿Por qué Nehemías hizo esa tranza ahí con el rey? ¿Y por qué Esdras a través de la lectura? Porque por eso. Ya en Esdras. Es interesante eso. Podría también suceder como se dio con los escritos de ellos en el Qumran, después de tantos años, vino a esclarecer muchos textos, muchas ideas y a disipar otras también en cuanto a lo que estaba estipulando que había que era la escritura, como había sido. Claro. Y una aclarar muchas cosas. Claro. Yo no sé que los otros libros que ustedes estuvieron como que armando, ¿no? Armando la estructura y algunas cosas, cuestiones que leyeron, encontraron detalles de esta naturaleza que nos dan a entender que estos libros históricos están llenos de detalles que no los habíamos percatado hasta ahora. Y no está mal, está aquí porque hemos descubierto cosas interesantes. La idea es que no nos vayamos solo por la cita que dicen muchos, sino que le encontremos sentido a lo que estamos estudiando. Por así como dice ahí el texto, ¿no? Para leer, cuando dice Nehemías, ¿no? Que lo leía dándole el sentido, ¿no? Tenemos que darle el sentido al texto que leemos también nosotros. Y entonces ya no es aburrido el texto, sino es interesante cuando hacemos preguntas pertinentes. Ahorita que estaba leyendo el 9, que vas a entender, más adelante dice, Nehemías y el gobernador, y el sacerdote de la escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo. Está hablando de una organización. Sí, algo ya organizado. En ese momento no podía ser. En el momento de toda la historia, no puede ser que se hiciera una estructura tan rápida. Claro. Ya posteriormente. Sí, porque había toda una investidura para los sacerdotes. Acuérdense que esos textos acababan de llegar. Ustedes leemos más adelante en Nehemías. Dice que como no había cómo armar la gran pieza de los tabernáculos, ¿qué hicieron? ¿No? Tuvieron que cortar de los árboles ramas, hicieron sus casitas allí, ¿no es cierto? Sí. Para hacer la fiesta de los tabernáculos, ¿no es cierto? Y dice que en los patios, en la Todas plaza, partes, en ¿no? todas partes. Porque no cabían, pues, no había dónde ponerse, ¿no es cierto? Pues tenemos que entender dónde estaban.